Capítulo 16. Podría haber pasado por una araña si alguna especie de araña tuviese aquel enorme tamaño. No podía ser otra cosa, por lo que se deducía de la gruesa capa de telaraña que cubría toda la habitación, desde el suelo hasta el techo. Gil se quedó mirando las curvadas y todavía temblorosas patas de aquella abominación y sintió que se le ponía la carne de gallina. La criatura que la había atacado en la entrada del patio había sido tan terrorífica, pero tan inverosímil al mismo tiempo, que no había podido relacionarla con nada que ella conociera. Las arañas, sin embargo, ya las odiaba antes de encontrarse con aquella. Odiaba sus cuerpos oscuros y peludos, odiaba sus delgadas y veloces patas. La criatura que tenía delante era la madre de todas las arañas, y aún muerta, la atemorizaba. Pero no lleva mucho tiempo muerta. Se obligó a mirar el cuerpo y los charcos de fluido verde que salían de los agujeros en su cuerpo redondeado y peludo. Le habían disparado numerosas veces, y por el líquido que todavía brotaba de sus heridas, dedujo que no llevaba más de 10 minutos muerta, quizá menos. Se estremeció y avanzó hacia la doble puerta de metal que daba al exterior de aquella estancia llena de telarañas. Las suaves tiras de aquella sustancia pegajosa se agarraban a sus botas y la obligaban a esforzarse para avanzar. Caminó de forma lenta y deliberada, decidida a no caerse. La sola idea de quedar cubierta de tela de araña, de tener todo el cuerpo. Se estremeció de nuevo de los pies a la cabeza y tragó saliva. Piensa en cualquier otra cosa, en lo que sea. Al menos sabía que se encontraba en el buen camino, y cerca de quien quiera que fuese el responsable de poner en marcha el mecanismo del túnel. Un buen truco. Al llegar a la zona donde había visto el agujero, pensó que se había perdido. El enorme pozo había desaparecido, y en su lugar solo se veía piedra pulida. Levantó la vista y divisó los bordes irregulares del pozo por encima de su cabeza. Toda la sección central del túnel había dado la vuelta y había girado igual que una gigantesca rueda mediante algún milagro de ingeniería. Las puertas la habían llevado hasta otro túnel vacío y recto. En un extremo había un enorme peñasco, y más allá, la habitación que estaba a punto de abandonar. Gil agarró el pomo de una de las puertas y la abrió. Cruzó el umbral para encontrarse en otro pasillo sombrío. Apoyó el cuerpo en la puerta y respiró profundamente, resistiendo a duras penas la necesidad de sacudirse las ropas. Puedo despedazar a tiros a zombies y monstruos a mansalva, y ahora veo una araña y pierdo la cabeza. El corto y vacío túnel iba de izquierda a derecha por delante de ella, con una puerta a cada extremo, pero la puerta que tenía a la izquierda se encontraba en la misma pared donde estaba la puerta por la que acababa de salir, y que llevaba de regreso al patio. Gil decidió acercarse a la puerta de la derecha, con la esperanza de que su sentido de la orientación todavía permaneciera intacto. La puerta de metal se abrió con un crujido y, en cuanto entró, notó el cambio en el ambiente. El túnel se dividía delante de ella. A la derecha había otro pasillo de paredes rocosas que se hundía en las sombras, pero a la izquierda vio un pequeño ascensor, igual que los que había encontrado en el patio. Una brisa cálida y suave la recorrió de arriba a abajo, y el dulce aroma del patio le pareció un sueño olvidado. Gil sonrió y comenzó a acercarse al ascensor. Se dio cuenta de que la plataforma del ascensor estaba arriba. Era bastante probable que todavía estuviese tras la pista del asesino de Enrico. Pero tal vez no. Quizá fue por el otro pasillo y estoy a punto de perder su rastro. Gil dudó y se quedó mirando con ganas el hueco del ascensor. Se dio la vuelta finalmente con un suspiro, tenía que echar al menos un vistazo en la otra dirección. Entró en el pasillo que se encontraba justo delante de ella, y la temperatura descendió rápidamente hasta el familiar desagradable frescor del resto del lugar. El túnel se extendía varios metros a su derecha y acababa en un extremo sin salida. A su izquierda, otro peñasco enorme y redondeado como el que había visto con anterioridad marcaba el final del otro extremo, a unos 30 metros de distancia, y había algo pequeño justo delante de él, algo que despedía un ligero reflejo azul. Gil frunció el entrecejo y avanzó hacia la roca gigante, intentando distinguir qué era el objeto azul. En la mitad del pasillo había un pequeño ramal a la izquierda, y reconoció la placa de metal que había a su lado. Era del mismo tipo de mecanismo que había movido al pozo. Entró en el pequeño ramal y examinó con atención las gastadas piedras de su entrada.
A la derecha se abría una pequeña puerta, y Gil se dio cuenta de que el pasillo y la habitación podían esconderse mediante un mecanismo y que las paredes giraban para tapar la entrada. Demonios, deben de haber tardado años en montar todo esto y pensar que yo estaba impresionada con la casa. Abrió la puerta y echó un vistazo en su interior. Solo era una habitación cuadrada de mediano tamaño, y la única decoración era un pedestal con la estatua de un pájaro. No tenía otra salida, y Gil sintió una repentina sensación de alivio cuando se dio cuenta de lo que aquello implicaba. Ya podía salir de los túneles subterráneos, el asesino ya se había marchado. Salió sonriendo al pasillo de nuevo y comenzó a acercarse a la piedra gigante, aún curiosa por saber qué era aquel objeto azul. Se dio cuenta de que era un libro encuadernado con cuero teñido de color azul. Lo habían arrojado descuidadamente al lado de la piedra, y estaba abierto y boca abajo. Se colgó la Remington al hombro y se agachó para recogerlo. Era en realidad una caja libro. Su padre le había hablado de aquellos objetos, aunque ella no había visto ninguno con anterioridad. Las páginas estaban recortadas detrás de la cubierta, y allí se escondían los objetos de valor, aunque este ya estaba vacío. Le dio la vuelta y recorrió con un dedo las doradas letras del título, Águila del Este, Lobo del Oeste, mientras se encaminaba hacia el ascensor. No parecía un título interesante, aunque el libro estaba muy bien encuadernado. Clic. Se detuvo en seco cuando la pequeña piedra bajo su pie izquierdo se hundió ligerísimamente. Y en ese preciso instante se dio cuenta de que el pasillo estaba algo inclinado en la dirección que ella estaba caminando. Oh, no. Detrás de ella oyó un profundo sonido rugiente de roca rozando contra roca. Gil dejó caer el libro y empezó a correr para ponerse a cubierto, con los brazos y las piernas lanzados a toda velocidad mientras el rugido aumentaba y el peñasco liberado tomaba velocidad. La oscura abertura del pequeño ramal parecía estar a kilómetros de distancia. No voy a llegar, voy a morir. Casi pudo sentir las toneladas de piedra abalanzándose sobre ella. Quería mirar, sentía la necesidad de mirar, pero sabía que las décimas de segundo que ello supondría representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Se lanzó en una desesperada explosión final de velocidad hacia la abertura, arrojándose al suelo y metiendo las piernas. Justo cuando la enorme roca pasó de largo sin alcanzarla por escasos centímetros. Mientras aspiraba la siguiente angustiosa bocanada de aire, el peñasco impactó contra el otro extremo del pasillo con un sonido estremecedor que estremeció todo el túnel y la sacudió hasta los huesos. Lo único que pudo hacer por unos instantes fue quedarse encogida sobre el frío suelo mientras se esforzaba por no vomitar. Cuando logró superar aquella sensación, se puso lentamente de pie y se sacudió el polvo que la cubría. Tenía las palmas de las manos completamente arañadas y las rodillas llenas de cardenales a causa de la caída de cabeza al suelo, pero pensó que, desde luego, si lo comparaba con ser aplastada por una piedra gigante, había tomado la decisión correcta. Gil descolgó la Remington y se dirigió de nuevo hacia el ascensor, deseosa de dejar atrás aquel complejo subterráneo. Cruzó los dedos para que, fuese lo que fuese lo siguiente que tuviera que enfrentar, fuese algo de sangre caliente y que no hubiera arañas. El sótano estaba completamente inundado. Chris permaneció al comienzo de la corta rampa que llevaba a las puertas del sótano, mirando el reflejo de su cara sin sonrisa que se dibujaba en la ondulante agua. Parecía fría y profunda. Después de dejar atrás a Rebecca, había seguido por la sala y había descubierto la habitación 003 en un extremo. La escalera que llevaba hasta el sótano estaba discretamente oculta detrás de una estantería en el ordenado dormitorio. Había bajado hasta el helado pasillo de cemento iluminado con bombillas fluorescentes que, además de luz, despedían un continuo zumbido, lo que representaba un cambio brusco con respecto a la sencilla decoración de madera de las estancias superiores. Al menos, he descubierto el sótano. Al parecer, matar la planta 42 era la única vía de escape. No había visto ninguna otra salida del lugar, lo que significaba que tenía que encontrarse al otro lado de la habitación que ocupaba la planta. O era eso, o no había una puerta trasera, idea que lo dejó bastante inquieto. No le parecía posible, pero tampoco se lo parecía una planta carnívora como aquella. Y no lo descubrirás hasta que acabes con esto.
Chris suspiró y entró en el agua. Estaba fría y desprendía un desagradable olor químico. Cruzó vadeando hasta que llegó a la puerta. El agua, que en un principio le había llegado a las rodillas, continuó subiendo hasta detenerse a la altura de la mitad del muslo. Se estremeció y empujó la puerta para entrar. El sótano estaba dominado por un enorme tanque de cristal en el centro de la estancia que se extendía desde el suelo hasta el techo, y que mostraba un gran agujero irregular en el fondo del lado derecho. Chris no era demasiado bueno para juzgar el volumen de las botellas, pero calculó que para llenar toda aquella zona de agua, el tanque debía tener una capacidad de bastantes miles de litros de agua. ¿Qué demonios estaban estudiando aquí para necesitar tanta agua? Olas de maremotos. No importaba. Hacía frío y quería encontrar cuanto antes lo que necesitaba para poder regresar a terreno seco. Se dirigió lentamente hacia su izquierda, luchando contra la resistencia y el empuje de las suaves olas. Aquello era totalmente irreal, vadear una estancia de cemento completamente iluminada. Aunque, cuando lo pensó mejor, supuso que no era más extraño que todo lo que le había pasado desde que el helicóptero del equipo Alpha se había posado en tierra. Todo lo relativo a la propiedad de Spencer tenía cierto aire onírico, como si existiese en su propia realidad lejos de las reglas del resto del mundo. Di más bien un aire de pesadilla. Plantas asesinas, serpientes gigantes, muertos vivientes. Lo único que falta es un platillo volador o, quizás, un dinosaurio. Oyó un suave chapoteo a su espalda y miró por encima del hombro. Y lo que vio fue una gruesa aleta triangular alzarse sobre la superficie del agua a unos 10 metros de él, que comenzó a avanzar en su dirección, seguida por debajo por una borrosa silueta gris. El pánico se apoderó de él, un pánico tan absoluto que borró cualquier pensamiento racional. Dio un paso gigantesco para echar a correr. Se dio cuenta de que no podía correr cuando se cayó de bruces en la fría agua repleta de productos químicos y luego salió escupiendo agua contaminada por la nariz y por la boca, mientras deseaba fervientemente que Rebecca tuviese razón y el virus hubiera perdido toda su potencia. Giró rápidamente la cabeza, con los ojos irritados, y buscó con la vista la aleta. Entonces se dio cuenta de que la distancia entre ellos había quedado reducida a la mitad. Ahora podía distinguirlo con mayor claridad. Era un tiburón. Su cuerpo, de unos 6 metros de largo, surcaba con facilidad el agua, con su larga cola impulsándolo hacia adelante. Y con unos ojos negros y sin expresión mirándolo por encima de su eterna sonrisa dentada. Las balas mojadas no suelen disparar. Chris trastabilló hacia atrás, a sabiendas de que no tenía ninguna oportunidad de correr más que aquel bicho y de dejarlo atrás. Levantó los brazos para equilibrarse mejor y se puso de lado. Logró dar unos cuantos pasos más antes de que el tiburón se le echara encima. Saltó hacia un lado, esquivando al animal, y dio enérgicas palmadas en el agua lanzando espumas por todos lados. El tiburón pasó de largo, y su cuerpo suave y pesado le rozó la pierna. Chris se apresuró en cuanto terminó de pasar, manoteando desesperado en el agua para intentar seguirlo y mantenerse detrás de él mientras doblaba la esquina en la inundada habitación. Si conseguía mantenerse suficientemente cerca, no podría girar para morderlo. Solo que el tiburón dispondría en pocos segundos de espacio más que suficiente para maniobrar. Divisó 2 puertas delante de él, a la izquierda, pero el gigantesco pez ya lo estaba dejando atrás y se dirigía hacia la siguiente esquina para girar y abalanzarse de nuevo sobre él. Chris inspiró profundamente y se sumergió, sabiendo que era una locura pero que no tenía otra opción mejor. Braceó desesperadamente hacia la primera puerta después de impulsarse con una patada contra el suelo de cemento hacia adelante. Llegó a la puerta al mismo tiempo que el tiburón daba la vuelta y comenzaba a nadar en su dirección. Agarró medio ahogado el pomo de la puerta, que estaba cerrada con llave. Mierda, mierda, mierda. Chris metió la mano en su chaleco y rebuscó en uno de los bolsillos las llaves del tal alias mientras la aleta se acercaba cada vez más y veía con mayor claridad los dientes de la feroz sonrisa. Metió la llave en la cerradura, la única llave para la que no había encontrado cerradura, y al mismo tiempo le dio un empujón con el hombro a la puerta. El tiburón se encontraba ya a escasos metros de él. La puerta se abrió de golpe y Chris cayó al otro lado, cayendo y pataleando frenéticamente a la vez.
Una de sus botas impactó de lleno contra el morro del tiburón, desviándolo de la abertura. Se levantó de un salto y lanzó todo el peso de su cuerpo contra la puerta, que se cerró lentamente con un chapoteo suave. Se desplomó de espaldas contra la puerta, mientras se enjugaba con la manga los ojos llorosos por la picazón. El oleaje provocado por su paso fue decreciendo gradualmente al mismo tiempo que él recuperaba el aliento y su visión se aclaraba. Estaba a salvo, por el momento. Desenfundó su bereta y sacó el cargador chorreante, preguntándose cómo demonios lograría llegar de nuevo arriba. Miró alrededor en la pequeña habitación en la que se encontraba, pero no vio nada que pudiera utilizar como arma. Una de las paredes estaba cubierta de botones e interruptores. Se acercó hasta ella dando grandes zancadas sobre el agua. Se había sentido atraído por una luz roja parpadeante. Me parece que he encontrado una sala de control. Genial. Quizá pueda apagar todas las luces y hacer que el tiburón se ponga a dormir. Al lado de la luz intermitente había una palanca. Chris leyó el desgastado texto que había debajo y sintió cómo crecía su incredulidad. Sistema de vaciado de emergencia. Tiene que ser una broma. ¿Por qué nadie bajó esta palanca en el mismo instante en que se rompió el tanque? La respuesta se le ocurrió inmediatamente. Las personas que trabajaban allí eran científicos, de modo que no iban a perder la ocasión de estudiar su magnífica planta 42 vaciando de agua aquel lago artificial. Chris agarró la palanca y tiró hacia abajo. Oyó un sonido metálico y deslizante al otro lado de la puerta, y el nivel de agua comenzó a descender inmediatamente. Un minuto después, los últimos restos desaparecían por debajo de la puerta, y un ruido burbujeante sonó en la dirección del tanque roto. Regresó hacia la puerta y la abrió con cuidado. Y oyó los frenéticos golpes de un pez muy grande que intentaba nadar a través del aire. Chris sonrió, pensando que quizá debería sentir lástima por aquella criatura indefensa. Pero en realidad esperaba que sufriera una muerte lenta y agonizante. Wesker había abatido a 4 de los trabajadores de Umbrella que estaban infectados por el virus y muertos en vida durante su trayecto hasta la sala de ordenadores del nivel 3. No había reconocido a ninguno de los 4, aunque estaba bastante seguro de que el segundo que había matado era Steve Keller, uno de los integrantes del equipo de investigaciones especiales. Steve siempre llevaba puestos unos zapatos de cuero de tipo mocasín, y la criatura reseca que lo había atacado en las escaleras llevaba puestos unos zapatos de su marca preferida. Al parecer, los efectos causados por el vertido del virus al aire habían sido peores en los laboratorios y, aunque ensuciaban menos, eran más inquietantes. Las criaturas que recorrían las habitaciones y los pasillos estaban completamente deshidratadas, con sus miembros completamente enjutos, fibrosos, y con los ojos igual que uvas pasas. Wesker había esquivado a varios de ellos, pero los que tuvo que matar definitivamente apenas habían sangrado. Se sentó delante del ordenador en una habitación fría y estéril. Esperó a que el sistema se encendiera mientras por primera vez en todo el día se sentía realmente con el control de la situación. Antes había tenido buenos momentos, por supuesto el modo en que había manejado a Barry, cómo había encontrado la medalla de lobo en los túneles. Incluso dispararle a Agent Smith en la cara le había proporcionado una momentánea sensación de cumplimiento, de que dominaba los acontecimientos. Sin embargo, habían salido mal tantas cosas a lo largo del camino que no había podido disfrutar de ninguno de sus éxitos. Pero ahora ya estoy aquí. Si los Stars no están muertos ya, pronto lo estarán. Y si no sufro una enorme disminución de mi habilidad, habré salido de aquí dentro de media hora, con la misión cumplida. Todavía existían unos cuantos peligros, pero Wesker podría enfrentarse a ellos. Sin duda, los monos mutantes, los MA2, estaban sueltos por el cuarto del generador, pero no era difícil esquivarlos, siempre que uno no dejara de correr. Él lo sabía bien, había ayudado a desarrollar el diseño. Y también quedaba el premio gordo, el tirano a la espera en su urna de cristal, un nivel más abajo, dormido, en el dulce sueño de los condenados. Del que sin duda jamás podrá despertar. ¡Qué desperdicio! Tanto poder, y sin embargo los de Witte deciden que se trata de un fracaso. Un ligero pitido musical le indicó que el sistema estaba activado y preparado.
Wesker sacó una pequeña libreta de su chaleco y la abrió por la lista de códigos, aunque ya los sabía de memoria. Yo no había puesto en marcha el sistema ya hacía meses, utilizando su nombre y el de su novia, Ada, como claves de acceso. Wesker introdujo la primera de las contraseñas, la que le permitiría abrir todas las puertas de los laboratorios, y sintió un repentino y vago optimismo por la emoción del día. Acabaría todo tan pronto, y no habría nadie que fuera testigo de sus logros, que compartiera los recuerdos de todo lo ocurrido. Y, al pensarlo, se dio cuenta de que era una lástima que ninguno de los miembros de los Stars pudiera estar con él. Lo único mejor que un final grandioso era un final grandioso con público.